Semana 24. Volvemos en Semana 24 para hablar de medio ambiente, un tema que aparentemente puede sonar lejano, pero que la idea es que todos estemos mucho más conscientes, ¿no? No debería sonar lejano. Han habido dos encuestas bien importantes en el último tiempo. Una, que es la sexta encuesta de la Universidad Andrés Bello respecto del medio ambiente y la percepción que tienen los chilenos del tema. La misma hizo el Ministerio también, la tercera en el caso de ellos. En ambos el resultado ha llamado la atención y no de manera muy grata, al menos no de parte del gobierno, ¿no? Porque no se ven como una parte muy activa de las soluciones. Para hablar de este tema, Pamela, tenemos a un especialista. Sí, tenemos una especialista en la materia que nos va a hablar precisamente de uno de estos sondeos, Claudio Soto, director del Centro de Sustentabilidad de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, ahí estábamos haciendo la presentación entonces de este estudio que han hecho ustedes respecto del tema del medio ambiente. Si nos puedes comentar al principio y después vamos desglosando cuáles son los principales descubrimientos de parte de la ciudadanía que hacen ustedes. Sí, hay varias cosas interesantes. Una, quizás la más importante, es de que la población en alto número, cercano al 80%, se define como estar muy o algo preocupado por el medio ambiente. Eso es bueno. Eso es bueno. Pero cuando uno se acerca a las preguntas de, por ejemplo, ¿qué es lo que hace usted activamente por proteger el medio ambiente?, resaltan otras cifras que son muy preocupantes. Por ejemplo, que menos del 40% de la población recicla. Y si tú, por ejemplo, le preguntas cada cuánto, a ese porcentaje que ya es relativamente menor, menos de la mitad, ¿qué tan frecuente recicla? La gente que recicla semanalmente es un tercio de esa menos de la mitad. Entonces, realmente la población se define como estar preocupado, pero a la hora de qué hacen ellos efectivamente para cuidar el medio ambiente, no se ven muchas acciones. Del dicho al hecho. Claro, es como que lo pasan como una responsabilidad de terceros. Sí y no. ¿ya? Por un lado, resultó bien interesante de que históricamente nosotros hemos aplicado en la Universidad Andrés Bello 6 años esta encuesta. E históricamente, cuando se le pregunta a la población quién debe ser principalmente el que está más responsable de cuidar el medio ambiente, la mayoría dice el Estado. ¿ya? Y eso ha sido... Durante los 6 años ha sido la mayoría la tendencia, se repite. Pero este año, por primera vez, en segundo lugar surgió la sociedad civil y dejó en tercer lugar al mundo privado. Y eso es bien alentador porque nuevamente las personas se van educando sobre estos temas y sienten que tienen una responsabilidad. Y se va avanzando, pero es lento el avance. Ahora, llama la atención, ¿no? Porque, claro, la gente puede reciclar. A nivel de reciclaje de CIRA, la realidad de Chile, que nos gusta compararnos con la OCDE, somos el penúltimo peor país en ese ranking de reciclaje. O sea, es el 1% de la basura en Chile es la que se recicla. Tú trabajaste alguna vez con Marcelo Mena, ¿no? Que es el ministro, actual ministro de Medio Ambiente. Él estaba en el mismo cargo que estás tú ahora, ¿o no? Exactamente, él fue el anterior director del Centro de Sustentabilidad. Perfecto, hicimos muchas cosas con él. Era muy activo en el combate contra la contaminación en general. Pero hablando de eso, de ese combate, hay un actor clave, que es la industria, que es el sector privado. Ellos son finalmente los que tienen, digamos, el sartén por el mango, ¿no? Son los que, en términos de contaminación total, son un actor relevante. Y ahí es donde no se ve mucho avance. La misma gente dice que no espera mucho de ellos. De hecho, la encuesta, por lo menos la del gobierno, la del Ministerio de Medio Ambiente, dice que solamente un 2,5% cree que se está haciendo algo desde el punto de vista privado para solucionar el tema. Sí, sí, pero yo creo que son los tres actores juntos los que tienen mucha responsabilidad. El Estado es quien digamos, genera las políticas y dicta las normas, las leyes. Hay varias leyes nuevas que están surgiendo con respecto al medio ambiente y que eso es bien positivo. Sí. La sociedad civil, por supuesto, y la gente lo reconoce, y el mundo privado, por supuesto. Y efectivamente la población tiene una visión bien negativa del Estado, pero también de la empresa privada. Pero son los tres actores, creo yo, que son los que son súper importantes. Ahora, hay iniciativas que dan buenas esperanzas. Por ejemplo, existe una transnacional importante que es Unilever, que produce una serie de detergentes, pero también algunos alimentos. Y es una empresa bien sustentable en el mundo. Y en Chile, por ejemplo, es la única empresa en Chile que produce 0 residuos sólidos. Es decir, el camión de la basura no tiene que pasar por esa empresa porque no se produce nada, ¿ya? Es un ejemplo, es una iniciativa, pero de a poco en el mundo y de a poco en Chile hay más iniciativas de ese tipo, ¿ya? Cosas que preocupan, por ejemplo, la población. Ustedes saben que el año pasado
hace poco se promulgó la nueva ley de extensión de responsabilidad extendida al productor, la REP, y de fomento al reciclaje, pero el 93% de la población no la conoce. No. ¿Ya? Entonces, por ahí hay problemas. Pero, sin embargo, la ley es positiva, ¿cierto? Porque va a fomentar el reciclaje y va a normar una serie de manejo de residuos por parte de las empresas que producen estos residuos. Ahora, llama la atención también porque finalmente lo que decíamos, del dicho al hecho hay mucho trecho. Hay una preocupación consciente respecto del tema medioambiental, está de fondo, de telón de fondo el tema del cambio global, etcétera. Sabemos que queda poco tiempo para hacer las cosas y hacerlas de manera determinada, ¿no? Sin embargo, volvemos a ver el tema este de predican pero no practican, porque, por ejemplo, me das una demostración con esta empresa, ¿no? Que es muy sustentable. Sin embargo, me da la impresión de que al momento, por ejemplo, de elegir productos, como sí sucede de repente en Europa, no nos importa mucho la huella de carbono, no nos importa mucho si la empresa recicla o no. Compramos siempre lo más barato, ¿no? Que tiene que ver con un tema más de economía, sí, porque en otras partes es un factor de compra. Eso es efectivo. En la encuesta del medio ambiente se le pregunta a la gente qué tipo de acciones relacionadas con compra de productos usted promueve. Por ejemplo, tener ampolletas de bajo consumo, ¿cierto? Pero la razón es económica. Básicamente. Es económica. Principalmente la población lo hace por una razón, no porque ayuda al medio ambiente. Y por otro lado, la población, a diferencia de estos países que tú mencionas, del mundo desarrollado, mucho en Europa, por ejemplo, no recicla y en parte porque en Chile no existe un sistema, digamos, establecido que sea bien robusto en cuanto a reciclaje, con una serie de puntos limpios, con que esté toda la infraestructura, la facilidad, ¿no? y que por ejemplo, en Europa pasa mucho que la basura la pasan a buscar a la casa igual, pero separada, ¿te das cuenta? Entonces eso no ocurre en Chile, y es esperar de que, porque también lo que ocurre es de que muchas de estas iniciativas están hacia ciertos sectores de la población, por ejemplo, sectores acomodados, donde hay mayores puntos limpios, funcionan bien, hay funcionarios, ¿cierto?, que trabajan para que funcione eso de buena forma, pero en otros sectores de la población no se ve. Entonces falta mucho por avanzar y falta por algunas de las iniciativas buenas que percolen a otros sectores de la población. Pero eso tiene que ver también con recursos de parte de los municipios, por ejemplo, o con programas que incentiven, porque estamos hablando de una generación que no se crió con esta cultura del reciclaje, muy distinta a lo que puede pasar con los niños de hoy, que son los adultos del futuro. Sí. Sí, de todas formas, ¿ya? Esto tiene relación, esto cuesta, ¿ya? En un modelo quizás de mayor tiempo, el reciclaje es un negocio. Ahí salen noticias, por ejemplo, de que en países como Suecia, qué sé yo, se les acabó la basura y tienen que importar basura para poder reciclar y mantener las estructuras que ellos han generado. Pero sí, la ley de reciclaje va con un presupuesto, eso es positivo también. Y justamente esto de que algunas municipalidades, que son las que tienen más recursos, tengan esta iniciativa, responde un poco en eso. Pero tocaste un punto interesante, que es cuando se le pregunta a la población si está usted preocupado por el medio ambiente, es justamente los más jóvenes menores a 30 años y los más adultos sobre los 60 años los que se muestran más preocupados, ¿ya? Y eso en parte puede ser porque, por un lado, las nuevas generaciones, y eso es positivo, ¿cierto?, están más preocupadas, están más informadas y les importa más este tema. Y por otro lado, los más adultos, es posible porque se ven más afectados por los problemas ambientales. Y ustedes saben que el problema ambiental que más identifican los chilenos como problemático es la contaminación del aire. Entonces, justamente este sector de la población es que ven más directo los efectos de la contaminación del medio ambiente. Y en la encuesta se le preguntaba a las personas, por ejemplo, que están fuera o dentro más bien, entre los adultos mayores y los más jóvenes, el por qué tienen quizás un menor interés o menor preocupación respecto del cuidado. No. Solamente la pregunta... Sí, la encuesta es presencial, lo cual es positivo frente a que sea por teléfono, pero es una encuesta que ya es bien extensa, porque nosotros tocamos una amplia variedad de temas. Son muchas preguntas, entonces no hay posibilidad de entrar mucho en un diálogo o eventualmente hacer algunas preguntas un poco más profundas. Entonces, en particular ese punto no se pregunta. ¿Y por qué creen ustedes entonces que se produce esta percepción de la gente que va mayor de 30 y menor de 60? Yo creo que la gente joven, uno tiene mucho más acceso a la información, las redes sociales cumplen una función importantísima. Hoy en día
poder enterarte de los temas que a ti te interesan es muchas veces más efectivo revisar tu Facebook o tu Twitter, porque tú estás en las redes que a ti te interesan, frente a otras opciones que son más digamos, transversales, entonces se van tocando distintos temas y de repente, por ejemplo, los temas ambientales no son tan relevantes. Entonces las redes sociales es importante. Y yo creo también de que hay un tema, en Chile se está desarrollando lento pero avanza, que las políticas ambientales en el sistema educacional, sobre todo a nivel de colegios, está funcionando. Yo creo que hay avance en cuanto a que los niños están más preocupados, hay más contenido en las clases y eso se va a ir viendo de a poco en el tiempo. Y ese es un factor de cambio que va a ser medible en el tiempo, porque muchas veces son los niños los que cambian a las familias, y lo hemos visto nosotros con estas mismas notas que hemos hecho de reciclaje. Sin embargo, también hay otro tema bien interesante que tiene que ver, porque la acción que puede hacer uno desde la casa no solamente pasa, por ejemplo, por reciclar, que sí es súper importante que ojalá que se potencie, se estimule más todavía, ¿no? Pero también, por ejemplo, por una generación sustentable de energía. Hoy día están disponibles las tecnologías, sabemos que todavía no están al alcance de la gente que menos tiene, pero los costos están cayendo. Cuéntanos un poquito cuál es la tecnología disponible hoy día y cómo se ha derribado ese mito de que lo solar o lo eléctrico es más caro. Ya, sí, muy, muy importante. Esto también lo preguntamos en nuestra encuesta. Y cuando se le pregunta a los chilenos, ¿qué tipo de energía usted cree que se debiese promover en el país? La vasta mayoría, cerca del 56%, indican energías que sean amigables con el medio ambiente. Es decir, la población, hoy en día Chile por lo menos, se muestra positiva a este aspecto. Y es interesante porque 55% piensa eso por sobre el 20%, que pasa a ser un número menor, que prefiere una energía que sea más barata. ¿Ya? Entonces se derriba ese mito justamente, es decir, por lo menos en lo que responde la población, la vasta mayoría privilegia energía amigable con el medio ambiente. Y cuando se le pregunta qué tipo de energía es la que usted promovería, en número 1 está la solar, 2 la eólica y tercero cae la hídrica y en los últimos lugares la termoeléctrica, por supuesto, que es la más contaminante, que identifica a la población. Es decir, la población conoce el potencial que tiene Chile, sobre todo en la zona centro y norte, pero se puede aplicar en gran parte del país, de poder generar energía a partir del sol, la eólica también, y la hídrica, ojo, porque la hídrica, si bien ha tenido mala fama, ha adquirido mala fama por el tema de las grandes represas, Hidroicén y otros ejemplos, la hídrica no solo eso, la hídrica también existen, por ejemplo, proyectos de menor envergadura, centrales de paso, incluso mini hidro, y eso, por supuesto, Chile tiene gran potencial, tanto eólico como solar, pero también hídrico, por abundancia de agua y por las pendientes que caen de la cordillera, ambas cordilleras con harta agua que puede generar este tipo de energía. Y las mini hidro, por ejemplo, son una excelente solución. Hay un dato para aportar, porque se ha dicho que desde el gobierno, por lo menos la ciudadanía ve que no hay mucho empuje en ese tipo de temas, pero decir que la mayor parte de los proyectos de energía que han entrado ahora son con fuentes de energía renovable no convencionales. Es bueno destacar ese. Sí, eso es positivo, el gobierno lo ha promovido y eso esperamos que en el largo plazo siga, digamos, que la matriz pase, ¿cierto?, a moverse desde hidroeléctrica y termoeléctrica hacia estas no convencionales. Perfecto. Claudio, se nos acaba el tiempo. Gracias por esta mirada, ¿no?, a la encuesta de medio ambiente en Chile, y queda claro que del dicho al hecho aún hay mucho trecho. Así que, director del Centro de Investigación y Sustentabilidad de la Universidad Andrés Bello, muchas gracias por estar acá este sábado. Bien. Vamos a ver qué pasa con el tiempo. Acá en semana 24, ahí ya lo estamos viendo.